¿Te imaginas estar en un búnker soviético en los años 60 y que estén experimentando contigo a ver qué te ocurre cuando te privan del sueño? Pues de eso va el vídeo de hoy. Vamos allá. Por supuesto nos referimos al famoso experimento del sueño de la época de los años 40 en la Unión Soviética, donde un grupo de científicos directamente encerró a 5 personas en un búnker y les suministró durante semanas un gas el cual le hacía no poder quedarse dormido. Aparte de ponerle todo tipo de sonidos para que no puedan dormirse, los exponían a luces muy fuertes. En fin, este es el experimento del que hablamos. Obviamente, normal, entre comillas, los prisioneros hablaban entre ellos, se comentaban secretos, poco a poco se iban conociendo aún más, tenían confianza, empezaban a hacer planes de futuro y hablaban de las cosas que iban a hacer al salir de ahí. Recordemos que eran prisioneros, ningún tipo de voluntarios ni absolutamente nada. Simplemente empezaron a darse cuenta de que tenían una condición un poco rara porque estaban en un búnker, no estaban, digamos, atados a ningún sitio ni nada y simplemente lo que le hacían era no dormir. Ellos pensaban que era algún tipo de tortura por ser presos políticos, porque la mayoría de ellos eran presos políticos, pero la verdad que no tiene nada que ver con esto, era simplemente demostrar qué es lo que hacía la privación del sueño en el ser humano. Y empezaron a descubrir cosas muy interesantes. A medida que iban pasando los días, empezaban poco a poco a darse cuenta los científicos que estaban monitoreando a estos prisioneros que la cosa ya empezaba a volverse un poco rara. Y es que a la gente, a los pocos días, empezaron por callarse, ya no hablaban entre ellos, y después de esto, sobre el 5.º día, empezaron a volverse paranoicos, decían que veían cosas, hablaban entre ellos de cosas que no existían, e incluso se atacaban, se volvían muy agresivos. Ya para el día 10, había gente que había muerto antes, pero para el día 10 los que quedaban, gritaban tan fuerte que se rompían las propias cuerdas vocales. Y ya finalmente, tras 2 semanas de estar totalmente atrapados y torturados en un búnker, sacaron al único superviviente que había y este solo repetía, murmuraba cosas sin sentido, pero sí que repetía una frase que los científicos podían oír y cualquier persona perfectamente, y era que no quería que lo sedasen, o sea, quería que lo mantuviesen despierto y que le siguiesen administrando el gas que le estaban dando y que no quería dormir bajo ningún concepto. Vuelvo a decir que los que quedaban todavía dentro del búnker tenían la cara totalmente mutilada, estaban irreconocibles, llenos de sangre, mutilados, sin trozos del cuerpo, se habían intentado comer entre ellos incluso. Cuando todo esto acabó y pudieron interrogar al único superviviente que hubo, que volvió totalmente paranoico, perturbado, no podía hacer prácticamente nada, se desplomaba en el suelo y lo único que quería era no poder dormirse. Cuando pasó el tiempo y la interrogaron, esta persona dijo una de las frases más míticas de la historia de lo raro, que fue, y leo textualmente: "Nosotros somos lo que se esconde en tu interior cuando duermes, no queremos volver atrás". Esta fue la famosa frase que pronunció este prisionero y que se convirtió en algo totalmente viral, y de ahí salieron muchas historias. Ahora, ¿qué hay de verdad en esto? No hay ningún tipo de evidencia real o oficial de que el experimento del sueño, tal y como he contado, se hiciese. Simplemente fue una historia que empezó a correr por internet, se hizo viral, obviamente por el tema del que trata y de la forma en la que lo trata. Yo lo he contado muy resumido, pero bueno, vais a ver historias que profundizan mucho más, pero lo real es que no se está leyendo de ningún sitio, digamos, oficial, no hay ningún tipo de archivo soviético del que se extrae y se empieza a hacer un informe a partir de ahí. No, directamente empezó a circular por internet y ahí se quedó. Pero sí que hay algún tipo de experimento que se hizo con el sueño, y sí que es verdad que el quitarle a la persona el descanso y con ello el sueño produce de hecho la muerte cuando se prolonga durante mucho tiempo. O sea, esto es así porque el cerebro no descansa y al final pues la persona fallece simplemente por cansancio, porque ya no puede más, se desploma y suele tener un fallo multiorgánico. Pero sí es verdad que se han hecho varios experimentos del sueño de este estilo, y a lo mejor quizás alguno que otro muy parecido a este que os acabo de contar, solo que por el momento no se tiene ningún tipo de documento oficial. Eso no significa que no exista, por supuesto. Además, recordemos que en 1964 un chico llamado Randy batió el récord del mundo
y estuvo, si no recuerdo mal, 11 días sin dormir, 11 días, 25 minutos o algo así. 11 días sin dormir. De hecho, incluso el chico podía llegar a jugar a baloncesto, jugaba al ajedrez, comía normalmente y bueno, simplemente lo hizo como una especie de algún reto personal, pero sí que estuvo monitorizado y después se vio lo que había pasado en su cerebro, y lo que pasaba era que mientras estaba despierto, algunas partes del cerebro dormían y otras partes no. Entonces se iba tornando haciendo actividades diferentes para que pudiese descansar en algunos momentos, y en otros pues otra parte de su cerebro pudiese descansar. Pongo un ejemplo: a lo mejor se tiraba hablando durante mucho tiempo y después simplemente se dedicaba a pintar o a dibujar. Entonces la parte que controla el habla, por así decirlo, descansaba, y después mientras hablaba la parte que se crea más de la creatividad descansaba. Más o menos así lo hacía. Después de esto durmió 14 horas del tirón y solamente se levantó para ir al baño. Lo que ocurre es que cuando pasó el tiempo tuvo unos problemas muy grandes de insomnio. Obviamente, está claro. Se tiró 14 o 11 días, creo que fueron, no sé si fue entre 11 o 14 días sin dormir. Así que bueno, ¿qué opináis de esto? Os voy a dejar un par de fotos para que veáis el tema del experimento del sueño, por lo menos el real, que se tiene oficialmente. Y quién sabe, a lo mejor sí que se hizo algo parecido en algún momento con prisioneros de los que nunca llegaron a hablarse. Chao, me piro.